Mis padres no querían niños en la fiesta de Navidad, incluyendo a mi hijo, pero cuando llegué a su casa, vi a mi exesposa con su amante y sus hijos. Mis padres dijeron que estos niños merecen estar aquí. Así que les dije que iba a cortarles el apoyo. Soy Nathan Carter, tengo 35 años y mis propios padres me dijeron que mi hijo de 7 años no era lo suficientemente bueno para su fiesta de Navidad, todo mientras daban la bienvenida a mi exesposa y a su nuevo amante con los brazos abiertos. Antes de contarte cómo descubrí un secreto que habían guardado enterrado durante 20 años y recuperé cada cosa que intentaron destruir, déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios. Siempre es bueno saber quién está escuchando. Todo comenzó en lo que debería haber sido una noche perfecta de diciembre. El aire en Atlanta era fresco, trayendo ese aroma festivo a pino y ambición fría que se asienta sobre la ciudad durante las vacaciones. Detuve mi modesto sedán frente a la casa de mis padres, una extensa colonial de ladrillo en Buckhead que siempre pareció más una sede corporativa que un hogar familiar. Cada ventana brillaba con una cálida luz dorada, diseñada profesionalmente para parecer acogedora. Una perfecta corona de gran tamaño, adornada con cintas de terciopelo y relucientes adornos, colgaba de la imponente puerta de roble. Era una imagen de perfección familiar, una mentira completa y absoluta. Tomé una respiración profunda y constante, poniendo una sonrisa para mi hijo, Lucas, quien prácticamente vibraba de emoción en el asiento del pasajero. Sostenía un pequeño regalo, torpemente envuelto, para sus abuelos, un set de Lego que había comprado con su propia paga. Me dolió el corazón solo de ver su rostro sincero y esperanzado. No tenía idea de que estaba entrando en una emboscada. En el momento en que entramos, la calidez fabricada de la casa se sintió como una bofetada. Mi madre, Margaret, se deslizó hacia nosotros, su sonrisa tan rígida e impecable como su collar de perlas. Sus ojos, sin embargo, se posaron en Lucas, y por una fracción de segundo, la máscara de anfitriona perfecta se deslizó. Fue una mirada de pura, inalterada molestia. Nathan, querido, dijo, su voz un poco demasiado brillante, un poco demasiado alta. Qué alegría que pudieras venir. No miró a Lucas. No reconoció su existencia. Y luego, al otro lado de la sala, los vi. Acaparando la atención junto a la enorme chimenea de piedra estaban mi exesposa, Olivia, y su nuevo hombre, el magnate inmobiliario, Derek Matthews. Él tenía su brazo extendido posesivamente alrededor de sus hombros mientras ella reía de algo que él le había susurrado. Estaban flanqueados por mi padre, William, quien asentía apreciativamente. De pie junto a ellos, con un aspecto increíblemente aburrido con su ropa cara y hecha a medida, estaban los dos hijos adolescentes de Derek de un matrimonio anterior. El aire abandonó mis pulmones en un doloroso suspiro. El correo electrónico de mi madre, enviado la semana pasada, había sido cristalino. Cada palabra, un dardo cuidadosamente colocado, solo adultos. Sería inapropiado que Lucas asistiera dadas las circunstancias. Confiamos en su comprensión. Ahora lo entendía. La regla no era sin niños. La regla era sin mi hijo. Mi mano se apretó sobre el hombro de Lucas. Lo alejé de la sala principal hacia la relativa tranquilidad de la cocina. Hola, amiguito, dije, forzando mi voz para que sonara alegre mientras me arrodillaba a su altura. Vaya, mira todas estas galletas. ¿Por qué no te quedas aquí un ratito y me las cuidas? Vuelvo enseguida. Me miró, con el ceño fruncido por la confusión. Pero ¿y el regalo para la abuela y el abuelo? Pronto, prometí, mi propia voz sonando hueca en mis oídos. Me sentí como el mayor fraude del mundo. Me levanté y regresé a esa sala de estar, con un fuego frío ardiendo en mi estómago. Intercepté a mi madre mientras dirigía a un proveedor. Una palabra, dije, mi voz peligrosamente baja. Me siguió a un pequeño hueco junto a la gran escalera. Nathan, ¿qué pasa? No armes un escándalo. Un escándalo, repetí, las palabras con sabor a ácido. Me dijiste que no, niños. Específicamente me dijiste que no trajera a mi hijo. Y entro aquí y los veo. Incliné la cabeza hacia los adolescentes perfectamente peinados de Derek. Ella no se inmutó. Tomó un delicado sorbo de sus Chardonnay. Nathan, por favor, sé razonable. Los hijos de Derek son diferentes. Vienen de buena cuna. Han viajado mucho.
Saben cómo comportarse en la sociedad adecuada. Buena cuna. Las palabras resonaron en el espacio entre nosotros, succionando todo el aire. Ella estaba hablando de mi hijo, su propio nieto de 7 años, como si fuera un perro callejero, no bienvenido en su impoluta casa. Miré por encima de su hombro y vi a Derek cruzar mi mirada. Una sonrisa engreída y satisfecha jugó en sus labios. Él lo sabía. Probablemente había ayudado a orquestar todo. Era un juego de poder, una humillación pública deliberada diseñada para ponerme en mi lugar. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No de una manera ruidosa y explosiva. Fue una ruptura silenciosa y limpia. La parte de mí que había pasado 35 años buscando su aprobación, que siempre había puesto excusas por su frialdad, que había esperado que algún día me vieran, simplemente se marchitó y murió. Salí de nuevo a la sala principal, mis movimientos tranquilos y deliberados. Caminé directamente hacia mi padre, quien ahora estaba inmerso en una conversación con Derek. Esperé una pausa. Papá, dije. Mi voz era firme, desprovista de toda emoción. Era la voz de un extraño. Se giró, con una expresión ligeramente molesta en su rostro. Nathan, ¿hay algún problema? Ningún problema en absoluto, dije, dejando que mis ojos pasaran de él a mi madre, quien ahora se había unido al grupo. Solo quería informarles a ambos de una decisión financiera que he tomado. Eso les llamó la atención. La mensualidad que les he estado enviando, continué, mi voz clara y resonante en la habitación repentinamente silenciosa, la que cubre la hipoteca de esta casa, la membresía del club, los paisajistas, se detiene esta noche. Estoy terminando mi apoyo, con efecto inmediato. Las sonrisas falsas desaparecieron de sus caras como si hubieran sido borradas por una mano invisible. La copa de vino de mi madre tembló. El rostro de mi padre, usualmente rubicundo por el whisky caro, palideció. Por primera vez esa noche, tuve su atención completa e indivisa. El silencio que siguió fue más satisfactorio que cualquier discusión a gritos. Les di una pequeña y vacía sonrisa. ¡Feliz Navidad! Luego les di la espalda, entré a la cocina, tomé a mi hijo de la mano y salí de esa casa sin mirar atrás, dejándoles el desastre de su fiesta perfecta para que lo limpiaran. En ese momento, pensé que ese era el final, una ruptura final y satisfactoria de los lazos. No tenía idea de que era solo el comienzo de una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando contra mí. Para entender verdaderamente el peso de esa decisión, para entender por qué detonaría una bomba en medio de mi propia familia, debes retroceder 3 años. Hace 3 años, mi vida parecía perfecta sobre el papel. Era socio junior en una respetada firma de arquitectura en Atlanta. Tenía una hermosa esposa, Olivia, y teníamos a nuestro increíble hijo, Lucas. No solo vivía el sueño americano, sentía que lo estaba diseñando. Pero la felicidad, he aprendido desde entonces, puede ser la estructura más frágil de todas. La primera grieta en esa base apareció bajo los brillantes candelabros de una gala benéfica. Era uno de esos eventos cargados y caros a los que la gente va a dejarse ver, a hacer contactos, a pujar por cosas que no necesitan. Siempre me sentí como un impostor en esas cosas, como si llevara un disfraz. Pero Olivia, ella vivía para ellos. Ella prosperaba en esa atmósfera de ambición pulida. Esa noche, la vi hablar con Derek Matthews por primera vez. Yo sabía quién era, por supuesto. Todo el mundo en la escena del desarrollo de Atlanta conocía a Derek. Era un titán inmobiliario. El tipo de hombre que construye torres de cristal sin alma que bloquean el sol y ganan premios por su audacia. Él era todo lo que yo no era, astuto, ruidoso, irradiando una confianza que rozaba la arrogancia. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi coche. Los observé desde el otro lado del salón de baile. Ella se reía, una risa real, desinhibida, que, con un doloroso sobresalto, me di cuenta de que no había escuchado de ella en meses. Le tocó el brazo mientras hablaba. Él se inclinó cerca, su mano apoyándose por un momento en la parte baja de su espalda. Eran pequeños gestos, cosas que podrían descartarse como inocentes, pero no lo eran. Era una conversación privada en un espacio público, una intimidad que me excluía. Se sentía como ver una escena de una película sobre mi vida a la que no había sido invitado. Más tarde, ella lo trajo, sus ojos brillando con una emoción que me revolvió el estómago. Nathan,
querido, quiero que conozcas a Derek Matthews. Derek, este es mi esposo, Nathan. Derek me dio un apretón de manos lánguido y breve, sus ojos fríos y evaluadores, escaneando mi traje de confección con leve diversión. Era el tipo de mirada que te hacía sentir que necesitabas disculparte por tu propia existencia. Ah, Nathan dijo, arrastrando mi nombre como si estuviera saboreando algo desagradable. El arquitecto. Olivia me dice que haces proyectos comunitarios, iglesias, bibliotecas, ese tipo de cosas. Eso es muy tradicional. La forma en que dijo tradicional sonaba como un insulto, como si yo fuera algún fósil bien intencionado pero irrelevante que no entendía el mundo moderno. Antes de que pudiera responder, se lanzó a un monólogo sobre su último rascacielos de lujo, un monumento a su propio ego. Habló de su piscina infinita en la azotea, su helipuerto privado, sus áticos multimillonarios. Olivia colgaba de cada una de sus palabras, con expresión absorta. No es solo un edificio, es una declaración, declaró. Yo me quedé allí, invisible, sintiéndome como una foto en blanco y negro en un mundo de colores vibrantes. El viaje a casa fue en silencio, un silencio pesado y sofocante que decía más de lo que cualquier discusión podría haber dicho. Supe con una certeza que me heló hasta los huesos que algo estaba fundamentalmente roto entre nosotros. El divorcio que siguió fue brutal, una clase magistral de guerra psicológica. Olivia, respaldada por un equipo de abogados voraces que Derek claramente estaba pagando, me pintó como un esposo inestable y obsesionado con el trabajo que no estaba proveyendo. Mi pasión por la arquitectura sostenible y centrada en la comunidad, lo que me hacía levantarme de la cama por la mañana, fue distorsionada y presentada como una falta de ambición. Él se contenta con construir parques infantiles, se burló su abogada en el tribunal, mientras que mi cliente merece un socio que construya imperios. Usaron mi integridad en mi contra, y el tribunal, influenciado por la pura atracción gravitacional de la riqueza e influencia de Derek, escuchó. El acuerdo de custodia fue una pesadilla, un castigo cuidadosamente diseñado. Me dejaba con Lucas solo los fines de semana y algunos días festivos designados. Cada entrega, cada vez que tenía que ver a mi hijo alejarse de mí hacia la nueva y reluciente vida de Olivia, era como una herida fresca. Después de esa desastrosa fiesta de Navidad, después de haberme marchado, conduje a casa con Lucas durmiendo plácidamente en el asiento trasero, su set de Lego envuelto todavía en el suelo del coche. Las luces de la calle iluminaban su rostro, tan inocente, tan ajeno a la fealdad que acababa de evitar por poco. Una ola de furia protectora, tan intensa que me hizo temblar las manos en el volante, me invadió. Ya no solo me estaban insultando. Ya no solo estaban menospreciando mi carrera. Estaban hiriendo a mi hijo. Lo habían considerado indigno. Y esa era una línea que no les permitiría cruzar. Esa era la colina en la que estaba dispuesto a morir. Al día siguiente, estaba tratando de reconstruir un sábado normal para Lucas. Estábamos en el suelo de mi pequeño apartamento alquilado, construyendo un elaborado castillo de Lego. Era nuestro santuario, nuestro ritual. Yo le enseño sobre la integridad estructural, sobre voladizos y vigas de soporte, y él simplemente creaba estas estructuras maravillosamente caóticas y coloridas que desafiaban la gravedad. Mira, amigo, le expliqué, señalando una torre tambaleante que construyó. Si no tienes una base sólida, todo lo demás eventualmente se caerá. No importa lo alto o elegante que parezca por encima. Las palabras se sentían pesadas, cargadas de un significado que él no podía entender. Mientras poníamos una tanda de galletas con chispas de chocolate en el horno, el olor a azúcar caliente, un bienvenido antídoto a la perfección estéril de la casa de mis padres, mi teléfono vibró. Era mi mejor amiga, Rachel Hayes. Rachel y yo habíamos sido amigos desde nuestro primer año de universidad. Era una genio certificada, una consultora de ciberseguridad que veía el mundo en código y flujos de datos. Probablemente podría hackear el Pentágono con una tostadora y una lata de refresco medio vacía si estuviera motivada. Más importante aún, era la persona más leal que conocía. Nate, ¿estás sentado?, preguntó, su voz tensa y cortante. No hubo charlas triviales, ni ¿cómo estás? Así supe que era grave. Sí, Rach. ¿Qué pasa? Mi corazón comenzó un leve y ansioso latido contra mis costillas. He estado investigando, dijo. Era su frase favorita. Algo sobre tu despido de la empresa el año pasado nunca me cuadró.
Fue demasiado limpio, demasiado repentino. ¿Tú, de todas las personas, compartiendo diseños patentados? No tenía sentido. Después de que comenzó el divorcio, había sido despedido sin ceremonias de mi trabajo. La razón oficial fue una catastrófica violación de contrato basada en una serie de correos electrónicos que, según ellos, había enviado desde mi computadora de trabajo a una firma de arquitectura rival, compartiendo planos propietarios sensibles. Juré por la vida de mi hijo que nunca los había enviado. Me ofrecía someterme a un polígrafo, pero la evidencia digital parecía irrefutable. Había destruido mi reputación profesional de la noche a la mañana y se convirtió en la piedra angular del caso de custodia de Olivia. Sus abogados se regodeaban. Me habían tachado de desempleado, poco ético y poco fiable. Y, la insté, apretando mi agarre en el teléfono. Y lo encontré, dijo Rachel, con un tono de sombría satisfacción en su voz. ¿Los correos electrónicos que te hicieron despedir? Son falsificaciones, y son falsificaciones brillantes. Eso se lo concedo. Fueron redirigidos a través de una serie de servidores en el extranjero en 3 países diferentes para enmascarar su origen. Pero no se originaron en tu computadora, Nate. Los metadatos muestran que fueron inyectados directamente en el servidor principal de correo de la firma desde una dirección IP externa. Me desplomé en una silla de la cocina. El olor a galletas horneándose de repente me dio náuseas. El suelo parecía inclinarse debajo de mí. ¿Qué estás diciendo, Rachel? Estoy diciendo que te tendieron una trampa, dijo, su voz dura como el acero. Alguien con recursos serios y habilidades técnicas quería que te despidieran. Querían que parecieras inestable y poco ético justo cuando te dirigías a una pelea de custodia de alto riesgo. Todavía no puedo probar quién dio la orden, pero rastreé la brecha inicial del servidor hasta una corporación fantasma registrada en Delaware. Adivina quién forma parte de la junta directiva de esa corporación. No necesitaba adivinar. Se me secó la garganta. Un solo nombre se alojó en mi cerebro. Derek Matthews. Exacto, confirmó ella. El bastardo es meticuloso. No solo quería vencerte. Quería aniquilarte. Creó un rastro digital para arruinar tu vida. Colgué el teléfono. El mundo giraba frente a mis ojos. No era solo un divorcio complicado. No eran solo mis padres siendo crueles y obsesionados con la clase. Esto era una conspiración, una campaña fría, calculada y brillantemente ejecutada para despojarme de todo lo que apreciaba, mi esposa, mi hijo, mi carrera y mi buen nombre. No solo me habían sacado del retrato familiar. Habían intentado incendiar todo el museo conmigo dentro. El temporizador del horno sonó, un sonido agudo y alegre que contrastaba violentamente con el caos en mi cabeza. Saqué la bandeja de galletas, mis manos temblaban tanto que casi la dejó caer. Lucas corrió a la cocina, su rostro brillante de emoción. ¿Están listas, papá? ¿Puedo tomar una? Miré su rostro confiado e inocente, y la ira rugiente en mi estómago se solidificó en algo frío, duro y denso. Era una base para lo que tenía que hacer a continuación. Creían que me habían enterrado. No tenían idea de que acababan de plantar una semilla. Justo cuando estaba tratando de procesar esta revelación que cambiaba el mundo, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido, un código de área local. Casi lo ignoré, pero un instinto me hizo contestar. ¿Nathan? La voz era ronca, vacilante, pero reconocible al instante. Una voz que no había oído en casi una década. Víctor, susurré, aturdido en el silencio. Mi hermano mayor, Víctor, la oveja negra, el fantasma de la familia Carter. Había tenido una ruptura espectacular con nuestros padres hace años cuando se negó a seguir a nuestro padre en una prestigiosa carrera de abogado, eligiendo en su lugar alistarse en los Army Rangers. Nuestros padres, para quienes las apariencias lo eran todo, lo habían desheredado esencialmente. No habíamos hablado desde mi graduación universitaria. Sí, Nate, soy yo, dijo. Escucha, yo, me enteré de lo que pasó en la fiesta de Navidad. Tengo amigos en lugares bajos. Uno de ellos estaba en el personal de catering. Por supuesto. Víctor siempre tuvo sus fuentes, su red de gente invisible que veía y oía todo. Estoy en Atlanta por unos días, dijo, su voz bajó.
Creo que tenemos que hablar de Olivia, de este tipo Derek, y de mamá y papá. Esta historia me suena desagradablemente familiar. Me dijo que me encontrara con él en un bar tranquilo y apartado en el centro. Ven solo, Nate, y no le digas a nadie que te vas a encontrar conmigo. Colgó antes de que pudiera responder. 2 bombas en un día. Primero, la prueba concreta de una conspiración de Rachel. Ahora, un fantasma de mi pasado extendiendo la mano con una advertencia críptica. Un indicio de una historia compartida de traición parental. El castillo de Lego en el suelo de mi sala de estar de repente parecía patéticamente endeble. Me di cuenta con escalofriante claridad de que había estado construyendo cosas mal. Toda mi vida se había tratado de construir. Era hora de empezar a derribar algo. El bar que Víctor había elegido era un lugar oscuro y anónimo en Midtown, el tipo de lugar donde se hacían tratos y se guardaban secretos, con olor a cerveza rancia y desesperación silenciosa. Estaba sentado en un reservado trasero, casi tragado por las sombras. Por un momento, casi no lo reconocí. Los 10 años desde la última vez que lo vi habían tallado nuevas líneas en su rostro, endureciendo los bordes suaves que recordaba de nuestra juventud. Estaba más delgado, sus hombros más anchos, pero sus ojos eran los mismos, agudos, inteligentes, y portadores de una tristeza profunda y familiar que ahora me di cuenta de que era una herencia familiar. Nate, dijo, su voz un murmullo bajo. Asintió hacia el asiento vacío frente a él y deslizó un vaso de whisky sobre la mesa de madera desgastada. Tienes un aspecto terrible. Me siento terrible, admití, dando un largo y agradecido trago. El ardor del alcohol fue una bienvenida distracción, un dolor limpio. ¿De qué se trata esto, Vic? ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Se inclinó hacia adelante, sus antebrazos apoyados en la mesa, creando un pequeño espacio confidencial entre nosotros. Cuando me fui de casa, me dije que había terminado con ellos. Terminado con sus juegos, su obsesión por las apariencias, su completa y absoluta falta de alma. Fui y construí una nueva vida, una que no podían tocar. Pero cuando mi fuente me dijo lo que pasó en esa fiesta, los detalles eran demasiado similares. El guión era el mismo. Te están haciendo lo mismo que intentaron hacerme a mí. ¿De qué estás hablando?, pregunté, inclinándome. Creí que te habían repudiado porque te uniste al ejército. Soltó una risa corta y amarga. Esa era la historia de portada, la que le contaron a la familia. La verdad, no solo me desheredaron, Nate. Intentaron arruinarme. Cuando salí de los Rangers e intenté iniciar un negocio de seguridad privada, papá usó sus conexiones, sus viejos amigos del estrado y del bar, para que me pusieran en la lista negra. Todas las solicitudes de préstamo fueron denegadas. Cada contrato importante que licité misteriosamente fue a un competidor. Querían matarme de hambre, forzarme a volver arrastrándome, rogando por un puesto en su bufete de abogados. Querían quebrarme la voluntad. Mi mente estaba dando vueltas. Este era un lado de mi familia, de mi padre, que nunca había conocido. Una oscuridad vengativa y controladora de la que me habían protegido, o que simplemente había sido demasiado ingenuo para ver. No funcionó, dijo Víctor, su voz dura. Tomé los trabajos que nadie más quería. Construí mi negocio desde cero, en las sombras. Y comencé un tipo diferente de empresa de seguridad. No custodiamos edificios, Nate. Recopilamos inteligencia. Encontramos las debilidades en personas que creen estar por encima de la ley. Deconstruimos sus vidas. Sacó una tableta delgada y elegante de un maletín de cuero desgastado y la deslizó sobre la mesa. Este tipo, Derek Matthews, continuó, tocando la pantalla. No es solo un idiota rico que te robó a tu esposa. Es un depredador profesional, y este es su patrón. En la pantalla había un archivo con una foto de una mujer sonriente con un vestido de novia. Luego, una serie de registros financieros que mostraban cómo su patrimonio neto se desplomaba en 2 años, un artículo sobre un divorcio complicado, otro sobre la repentina quiebra del negocio familiar de larga data. Víctor deslizó y apareció el rostro de otra mujer. La misma historia, nombres diferentes, ciudad diferente, pero exactamente el mismo patrón devastador, casarse con una mujer con activos o conexiones. Aislarla de su familia. Drenar sistemáticamente sus finanzas a través de un laberinto de complejas corporaciones fantasma.
Y luego desecharla, dejándola rota y endeudada. Olivia es solo la última adquisición, dijo Víctor con seriedad. Y tú, eres el obstáculo. Tienes un derecho sobre sus bienes y, lo que es más importante, sobre tu hijo. Así que, él tuvo que eliminarte profesionalmente y como padre. Una ola de fría náusea me invadió. No solo estaba luchando contra mi exesposa por la custodia. Estaba luchando contra un monstruo metódico y experimentado. Pero en lugar de desesperación, una extraña y fría claridad comenzó a sentarse en mi estómago. Él tenía un plano. Él tenía un método. Y todo lo que se puede construir, se puede deconstruir. Aquí es donde el trabajo de mi vida, mi propia obsesión, finalmente encontró su verdadero propósito. Durante años, mi familia había menospreciado mi carrera. Mi padre llamaba a mis proyectos comunitarios las pequeñas obras de caridad de Nathan. Mi madre lamentaba que yo no estuviera diseñando rascacielos relucientes como Derek, pero nunca entendieron lo que realmente es la arquitectura. No se trata de ego o de crear monumentos. Se trata de entender sistemas. Se trata de ver cómo cada viga, cada unión, cada cimiento funciona en conjunto para crear un todo. Se trata de encontrar los muros de carga, los puntos críticos de falla. Esa noche, después de dejar a Víctor, no me fui a dormir. Fui a mi pequeña oficina en casa, un espacio usualmente desordenado con bocetos de bibliotecas y jardines comunitarios. Limpié mi mesa de dibujo, apartando todo. Pegué una enorme hoja nueva de papel vitela arquitectónico y comencé a hacer lo que mejor hago. Comencé a diseñar. Pero no estaba diseñando un edificio. Estaba diseñando la demolición de la vida de Derek Matthews. Lo dibujé en el centro de la página. Una caja negra llena de signos de interrogación. De esa caja, tracé líneas hacia Olivia, hacia mis padres, hacia sus compañías, hacia las exesposas del archivo de Víctor. Comencé a mapear toda su vida como si fuera una estructura compleja. Llamé a Rachel y durante horas ella me alimentó con datos, registros corporativos, registros de propiedades, actividad en redes sociales, recortes de noticias. Cada pieza de información era un material, un punto de datos que podía colocar en mi plano. Empecé a ver los patrones. Las cuentas offshore eran el cableado oculto que corría por las paredes. Las corporaciones fantasma eran los pilares de soporte falsos, que parecían sólidos pero huecos por dentro. Olivia y mis padres eran la fachada, la bonita y respetable obra de ladrillo que ocultaba la podredumbre y el deterioro debajo. Trabajé durante 2 días seguidos, alimentado por café negro y una rabia fría y ardiente. El plano en mi pared se volvió más complejo, una telaraña de conexiones, transacciones y vulnerabilidades. Vi sus rutinas, su ego, sus dependencias. Vi los puntos de estrés, los lugares donde una pequeña presión aplicada de la manera correcta podría causar un fallo catastrófico y en cascada. Justo cuando empezaba a sentir un atisbo de control, cayó el siguiente golpe. Fue un contraataque agudo y brutal. Un agente judicial se presentó en mi puerta. Olivia estaba solicitando la custodia total de emergencia. La moción era una obra de ficción, una obra maestra de asesinato de carácter. Citaba mi comportamiento errático y agresivo, el corte de la mesada de mis padres, mi inestabilidad financiera, el desempleo que habían orquestado, e incluía una declaración jurada firmada por un psicólogo de alto precio quien, después de una breve llamada telefónica de 20 minutos, me declaró emocionalmente volátil y potencialmente dañino para el bienestar del niño. Se fijó una audiencia para la semana siguiente. Era una estrategia clásica de adquisición corporativa aplicada a una familia. Una campaña de choque y asombro diseñada para abrumarme, para forzarme a una posición defensiva de la que nunca podría recuperarme. Y funcionó. En la sala del tribunal, no hubo competencia. Por un lado, tenías una madre rica y bien considerada con un equipo legal de primer nivel. Por el otro, tenías un padre desempleado, recién despedido, que acababa de alienar públicamente a sus propios padres. El juez, mirando solo la superficie, concedió a Olivia la custodia total temporal. Lucas debía ser entregado a ella esa misma noche. El momento en que cayó el martillo del juez se sintió como un golpe físico, sacándome el aire de los pulmones. Se llevaron a mi hijo. Así sin más. Salí del juzgado bajo el sol cegador de Atlanta, sintiéndome vacío, completamente derrotado. Mi plano,
mi gran plan, de repente me pareció una fantasía patética dibujada por un loco. ¿De qué servían los diagramas y las teorías cuando tenían a mi hijo? Estaba sentado en mi coche, en el aparcamiento del juzgado, con la cabeza apoyada en el volante, el mundo una nebulosa gris y sin sentido, cuando mi teléfono vibró. Era Víctor. Me enteré de lo que pasó, dijo, su voz plana, desprovista de piedad. No dejes que te vean sangrar. Esto es parte de su manual. Conmoción y asombro. Su objetivo es hacerte rendirte. Ahora respóndeme esto. ¿Tienes algo para mí o simplemente perdiste los últimos 2 días? Respiré temblorosamente. El arquitecto en mi cerebro superando lentamente al padre afligido. Tengo algo. Tengo todo el maldito plano. Bien, dijo, con un toque de algo parecido a la aprobación en su voz. Porque tengo un equipo en espera, investigadores, contables forenses, tipos de vigilancia. Son buenos. Son los mejores, pero son solo herramientas, Nate. Son un martillo y una sierra. Necesitan un arquitecto que les diga dónde construir y dónde derribar. Así que, dime, hermanito, ¿por dónde empezamos? Ese fue el momento en que todo cambió. Él no me estaba ofreciendo salvarme. Me estaba ofreciendo ser mi arma. Y yo acababa de terminar de dibujar los planos para su despliegue. Conduje a una oficina segura y anónima que Víctor mantenía en un parque industrial en las afueras de la ciudad. Desenrollé mi plano sobre una mesa de conferencias enorme y con cicatrices. Víctor y su investigadora principal, una agente del FBI de rostro sombrío llamada Gabriella, lo miraron en silencio durante 1 minuto completo. Dios mío, exhaló Gabriella, trazando una línea de corporaciones fantasma interconectadas con su dedo. Esto es meticuloso. Esto es mejor de lo que teníamos sobre la familia Ritchie. Víctor me miró y por primera vez vi un destello de algo que nunca antes le había visto, orgullo. Te dije que era el inteligente. Señaló un grupo de empresas vinculadas a los proyectos de construcción de Derek. Aquí, dije, mi voz recuperando su fuerza, su confianza. Esta es la base de su imperio. Está usando facturas de materiales falsas y subcontratistas fantasma para malversar fondos de sus propios proyectos, canalizando el dinero al extranjero. Pero para hacer eso, necesita cómplices dentro de su empresa. Encuéntrelos. Encuentren al contador descontento, al gerente de obra al que estafó con una bonificación, a la asistente ejecutiva a la que trata como basura. Las personas son siempre la parte más débil de cualquier sistema. Luego, señalé la gruesa y oscura línea que conectaba a Derek con mis padres. Y aquí, dije, bajando la voz. Esta es la parte que no entiendo. Su lealtad es demasiado fuerte. No se trata solo de dinero o estatus. Hay algo más ahí. Una pared de carga. Necesito que averigües qué es. Necesito que encuentres el defecto en su base. El plan ya no era una fantasía. Era una operación. El sistema legal me había fallado. El sistema familiar me había traicionado. Así que construiría mi propio sistema de justicia fuera del tribunal, pieza a pieza, con esmero. Me habían quitado a mi hijo, y al hacerlo, me habían quitado el último de mis miedos. Todo lo que quedaba era el enfoque frío, paciente y metódico de un arquitecto a punto de derribar un edificio condenado sobre las cabezas de todos los que aún estaban dentro. Las semanas que siguieron fueron las más largas y dolorosas de mi vida. Mi mundo se redujo al tamaño de una pequeña habitación beige en un centro de visitas familiares. Solo se me permitía ver a Lucas en visitas supervisadas de 1 hora 2 veces por semana. El lugar olía a desinfectante y a desesperación silenciosa. Una trabajadora social de aspecto cansado se sentaba en la esquina tomando notas mientras Lucas y yo intentábamos fingir que las cosas eran normales. Él estaba más callado ahora, la chispa brillante en sus ojos apagada. Se aferraba a mí en el momento en que llegaba y lloraba en silencio cuando la trabajadora social anunciaba que nuestro tiempo había terminado. Cada visita era una nueva tortura. Afuera, Olivia o Derek esperaban en un elegante SUV negro. Olivia me miraba con una lástima ostentosa, lo que era peor que cualquier enfado. Derek, cuando era su turno, solo sonreía, el mensaje tácito flotando en el aire entre nosotros: yo gané. Tú perdiste. Esta es tu vida ahora.
Pero mientras ellos veían a un hombre roto jugando con legos en una triste habitación, nosotros estábamos librando una guerra silenciosa. Mi apartamento se convirtió en un centro de mando. El plano en mi pared crecía, un documento vivo cubierto de notas adhesivas, nuevas conexiones y marcador rojo. Yo era el arquitecto, el estratega central. Víctor proporcionó los recursos y la mano de obra, y su equipo era mi equipo de demolición. Rachel era nuestra palanca digital, nuestra llave a las cerraduras virtuales. No intentó ningún hackeo dramático en el servidor principal de Derek. Eso habría sido demasiado ruidoso, demasiado fácil de rastrear. Su enfoque fue mucho más elegante. Siguiendo mi teoría de que las personas eran el eslabón débil en cualquier sistema, se dedicó a lo que ella llamó ingeniería social digital. Creó un perfil falso en un sitio de redes profesionales, haciéndose pasar por Jessica Davis, una cazatalentos ejecutiva para una firma de diseño internacional de primer nivel. Elaboró un historial digital completo para Jessica, un historial de trabajo plausible, una red de contactos, incluso algunos artículos falsos publicados en línea. Luego, se puso en contacto con un contador de nivel medio en la firma de Derek, un hombre llamado Alan Shipley. Su propio perfil en línea gritaba, crónicamente infravalorado. Publicaba citas motivacionales sobre sentirse infravalorado y le gustaban los artículos sobre obtener lo que mereces. Era el objetivo perfecto. Rachel no pidió secretos. Le ofreció su fantasía. En una serie de correos electrónicos y llamadas telefónicas, le ofreció la perspectiva de un puesto de vicepresidente senior en su firma, un salario de 6 cifras, una oficina en la esquina. Estamos buscando a alguien con iniciativa, Alan, decía con su voz nítida y profesional de Jessica. Alguien que realmente entienda los pormenores de una compleja empresa de desarrollo. Halagado por la atención, Alan se infló como un pavor real, comenzó a quejarse amargamente de su trabajo actual, de su jefe tiránico, Derek, de la contabilidad creativa y las áreas grises éticas por las que se veía obligado a navegar a diario. Cada queja era una grieta en la pared, y Rachel, la maestra manipuladora, la ensanchaba hábilmente. Finalmente, en un esfuerzo por demostrar su valor y experiencia para el nuevo trabajo, hizo exactamente lo que ella esperaba, le envió un archivo. Solo una pequeña muestra del tipo de gestión de proyectos complejos que manejo, escribió en el correo electrónico. El archivo era una hoja de cálculo protegida con contraseña llamada Seguro Proyecto X. Creía que estaba presumiendo. No tenía idea de que nos estaba entregando las llaves del reino. A Rachel le tomó menos de una hora forzar la contraseña. Era la contabilidad oculta de Derek. La hoja de cálculo era una obra maestra de contabilidad criminal. Detallaba las facturas falsas, los subcontratistas fantasma, los costos de materiales inflados. Era todo el esquema de malversación de fondos expuesto en blanco y negro. Mientras Rachel desmantelaba su imperio digital, yo me centré en el mundo físico. Utilicé mis conocimientos de arquitectura para analizar imágenes satelitales y permisos de construcción públicos para los proyectos actuales de Derek. Los contrasté con los datos de la hoja de cálculo de Alan. Encontré las discrepancias. Un estacionamiento de varios pisos que supuestamente estaba terminado y construido, pero las fotos satelitales mostraban que seguía siendo solo una losa de concreto. Un envío de acero alemán de alta calidad que estaba registrado y pagado, pero que nunca había aparecido en ningún informe de obra. Estas eran las estructuras fantasma sobre las que había teorizado. Eran la prueba física que corroboraba la evidencia digital. Gabriella, la formidable investigadora ex FBI de Víctor, asumió la tarea más delicada, excavar en los cimientos de mi propia familia. Esta era la parte que me revolvía el estómago cada noche. Pero sabía que tenía que entender el porqué. Empezó con mi padre, el honorable William Carter, juez jubilado. Pasó semanas revisando sus viejos casos, sus finanzas, su red profesional. Por un tiempo, no encontró nada más que una carrera impecable y distinguida. El muro de su reputación era sólido, impenetrable. El avance provino de la fuente más inesperada. Una mujer llamada Catherine Williams, que había sido la leal secretaria legal de mi padre durante más de 30 años, vio un pequeño fragmento de noticias en línea sobre mi batalla por la custodia. Su conciencia, le dijo más tarde a Gabriella, no le permitía permanecer en silencio por más tiempo. Encontró el sitio web de la firma de Víctor y usó la línea de denuncia segura y anónima. Gabriella la encontró en una tranquila cafetería lejos del centro de la ciudad.
La historia que Catherine contó no solo agrietó la base, sino que la aniquiló. Hace 20 años, mucho antes de que yo saliera de la universidad, mi padre, entonces juez en activo, presidía un caso civil. Una pequeña empresa de construcción familiar estaba demandando a un joven y ambicioso promotor por falta de pago y negligencia. Ese promotor era Derek Matthews. Durante el juicio, se supo que un subcontratista en uno de los primeros proyectos de Derek había muerto en un derrumbe de andamios. La familia estaba demandando, alegando que Derek había usado a sabiendas materiales defectuosos y de baja calidad para reducir costos. Según Catherine, la evidencia contra Derek era condenatoria. Se enfrentaba a la ruina financiera y a la fuerte posibilidad de una investigación criminal posterior por homicidio involuntario. Iba a perder estrepitosamente. Pero el día antes de que se anunciara el veredicto final, el caso se resolvió repentinamente fuera de los tribunales por una miseria. Las pruebas más dañinas, los informes del ingeniero estructural y los memos internos condenatorios, desaparecieron de los registros judiciales. Catherine estaba segura de que mi padre los había hecho desaparecer. Los había ocultado para salvar a Derek. Siempre tuvo debilidad por hombres como Derek, le dijo Catherine a Gabriella, su taza de té traqueteando en el platillo. Lo llamaba proteger la ambición. Yo lo llamaba corrupción. Armada con esta nueva información, Gabriella, con la ayuda de Rachel, investigó las finanzas de mi padre de ese año específico, y lo encontraron. No fue un pago directo de Derek. Eso habría sido demasiado torpe. Encontraron un gran depósito inexplicado en un fideicomiso ciego que mi padre había establecido a través de un abogado externo. Les tomó días de trabajo minucioso rastrear el origen del dinero, pero lo lograron. Provenía de una sociedad de cartera que, después de desvelar capas de secreto corporativo, Rachel rastreó hasta un sindicato conocido por lavar dinero para el crimen organizado. La verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Mi padre no solo había aceptado un soborno para salvar a un joven y prometedor promotor. Se había involucrado con personas verdaderamente peligrosas para encubrir el crimen de Derek. Derek no solo tenía una relación profesional pasada con mi padre. Le poseía. Lo había poseído completa y totalmente durante 2 décadas. La lealtad no era admiración. Era culpa compartida y chantaje mutuo. Toda mi vida, la imponente reputación de integridad de mi padre, se había construido sobre una base de mentiras, corrupción y la muerte de un hombre. Este era su muro de carga, y acabábamos de colocar la dinamita en su base. Mientras estábamos armando esta horrible verdad, la arrogancia de Derek finalmente se desbordó. Era un hombre acostumbrado a ganar, a que la gente se doblegara ante él. No podía soportar el hecho de que yo siguiera luchando, que siguiera apareciendo en esas visitas supervisadas con una dignidad tranquila que él no podía romper. Una tarde, mientras salía del centro de visitas, él me estaba esperando en el estacionamiento. Olivia estaba en el coche, mirando su teléfono ostentosamente. Carter, se burló, bloqueando mi camino. Su presencia se sentía como un peso físico. Tienes que dejar esto. Solo lo estás haciendo más difícil para todos. Firma tus derechos parentales. Es mejor para el chico. Necesita una verdadera figura paterna. Nunca haré eso, Derek, dije, mi voz plana y tranquila. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia. Era un hombre que no estaba acostumbrado a oír la palabra no. Pobre fracasado. No tienes nada. No eres nada. Me empujó con fuerza en el pecho. Me tambaleé un paso pero mantuve el equilibrio. No hagas esto, Derek. Aquí no. No escuchó. Su ego estaba en control ahora. Me lanzó un golpe, un puñetazo salvaje y torpe que vi venir a una milla de distancia. Lo esquivé fácilmente. Volvió a atacarme, gruñendo con esfuerzo. Y esta vez reaccioné. Años de clases de boxeo universitarias, largamente olvidadas, regresaron en un destello de memoria muscular. No lo golpeé. Simplemente me hice a un lado, usé su propio impulso en su contra, desvié su brazo y lo puse en una simple y controlada llave de muñeca que lo hizo caer de rodillas. Se revolvió, su rostro volviéndose un púrpura manchado de furia y humillación. Suéltame, jadeó. El sonido patético. Lo solté y él se tambaleó hacia atrás, agarrándose la muñeca y jadeando por aire.
Todo el intercambio había durado quizás 10 segundos. Lo que él no sabía, y lo que Olivia no notó desde el coche, era que Thomas Blackwood, otro de los principales investigadores de Victor, estaba sentado en una furgoneta de repartos sin distintivos al otro lado de la calle. Estaba filmando todo con un teleobjetivo de alta potencia. Habíamos anticipado la volatilidad de Derek. Habíamos cebado la trampa con mi tranquila desafío, y él había caído de lleno en ella, tal como lo predecía el plano. Ahora lo teníamos todo, el fraude financiero meticulosamente documentado, el explosivo testimonio sobre el encubrimiento de 2 décadas, y un vídeo de alta definición nítido de Derek Matthews, la figura paterna estable, agrediéndome físicamente en un momento de rabia incontrolada. Se programó la audiencia final de custodia. Esta vez, no entraba como una víctima. Entraba como un arquitecto con un plano para una demolición controlada en mi maletín. La tormenta ya no rugía a mi alrededor. Estaba a punto de estallar directamente sobre sus cabezas. La sala del tribunal el día de la audiencia final se sentía como una olla a presión. El aire era denso con una mezcla tóxica de tensión, arrogancia y el bajo zumbido de las luces fluorescentes del techo. A un lado del pasillo se sentaban Derek y Olivia, flanqueados por su costoso abogado principal, un hombre con una sonrisa engreída y depredadora llamado Marcus Thorne. Parecían confiados, relajados, como si esto fuera solo una formalidad final, un sello de goma en su victoria antes de borrarme de la vida de mi hijo para siempre. Susurraban y se sonreían el uno al otro, una imagen de una pareja feliz y exitosa. Al otro lado se sentaba mi equipo, yo, vestido con el mejor traje que tenía, sintiendo una extraña y fría calma, mi abogada, Sarah Chun, una mujer aguda y sin rodeos, recomendada por Victor, cuyo comportamiento tranquilo escondía una mente como una trampa de acero, y en la última fila se sentaba Rachel, encorvada sobre una computadora portátil, pareciendo a todas luces una amiga preocupada que ofrecía apoyo moral. Mis padres también estaban allí, una muestra pública de solidaridad. Se sentaron justo detrás de Olivia, un frente unido de traición. Mi padre, William, parecía estoico y judicial, el juez jubilado observando los procedimientos. Mi madre, Margaret, me lanzó una mirada que era un cóctel de fría decepción y lástima. Era una mirada que decía, ¿por qué tienes que ser tan difícil? Marcus Thorne fue el primero. Era un showman. Caminaba de un lado a otro frente al juez, su voz resonando con justa indignación. Pintó un cuadro de mí como un hombre desesperado e inestable que se desquitaba después de perder a su familia y su carrera. Presentó el vídeo fuertemente editado del enfrentamiento en el estacionamiento como prueba de mis tendencias violentas e impredecibles. Me llamó un fracaso, un exalgo, un peligro para mi propio hijo. Su señoría, concluyó con un floreo. Lucas Carter necesita estabilidad. Necesita una figura paterna que construya imperios, no un padre que ha sido despedido por faltas éticas y ahora pasa sus días tramando venganza. Simplemente me senté allí, con las manos entrelazadas sobre la mesa frente a mí, y lo dejé hablar. Lo dejé construir su caso sobre sus cimientos de mentiras. Crucé la mirada con mi padre al otro lado de la sala. Mantuvo mi mirada por un momento, su expresión indescifrable, una máscara de neutralidad judicial, antes de desviar la vista. En ese momento, supe que no tenía idea de lo que se avecinaba. Entonces fue nuestro turno. Sarah Chun se puso de pie. No paseó. No levantó la voz. Estaba tranquila, metódica, como una arquitecta que despliega sus planos. Su señoría, comenzó, su voz clara y precisa. El señor Thorne ha pintado un cuadro convincente. Un cuadro de una pareja exitosa y estable siendo acosada por un exmarido problemático. Ahora, con el permiso del tribunal, nos gustaría presentar un cuadro diferente, el real. Comenzó con las cosas pequeñas, las grietas fundamentales. Llamó a Elena Rodríguez, la ex consejera escolar de Lucas, al estrado. Con voz firme, Elena testificó sobre el miedo documentado de Lucas hacia Derek, sobre las amenazas verbales que había escuchado, sobre el cambio en su comportamiento desde que Derek había entrado en su vida. Thorne intentó desacreditarla en el contrainterrogatorio, insinuando que era solo una ex empleada descontenta. Pero la tranquila sinceridad y las notas detalladas de Elena fueron inquebrantables. Luego, Sarah pasó a mi despido. Se ha hecho creer al tribunal que mi cliente fue despedido con causa, por un acto flagrante de espionaje corporativo. Tenemos pruebas que sugieren que esta narrativa es una completa fabricación.
Presentó los hallazgos de Rachel, un análisis forense detallado paso a paso que era tan claro que incluso un Lego podía entenderlo. Mostró cómo se fabricaron los correos electrónicos incriminatorios y se inyectaron en el servidor de mi antigua firma desde una dirección IP que el informe de Rachel rastreó hasta una corporación fantasma. ¿Y quién?, preguntó Sarah retóricamente. ¿Es el único director de esa corporación? El señor Derek Matthews. La sonrisa de suficiencia en el rostro de Thorne comenzó a vacilar. A continuación, las finanzas. Este fue el primer muro de carga. Sarah presentó la hoja de cálculo que Alan, el contador, había filtrado. Trajo a nuestro propio contador forense, un hombre que podía hacer que los números cantaran, para explicar en términos simples y claros cómo Derek había estado malversando sistemáticamente millones de dólares de sus propios inversores a través de una red de subcontratistas fantasmas y facturas fraudulentas. El rostro de Derek había pasado de un bronceado saludable a un gris pálido. Le susurraba furiosamente a Thorne, quien revolvía frenéticamente sus papeles, completamente sorprendido. Olivia fue la siguiente en el estrado. Sarah fue desarmadoramente amable con ella al principio, preguntándole sobre su estilo de vida, sus gastos, su romance vertiginoso con Derek. Olivia estaba relajada, confiada. Luego Sarah lanzó la bomba. Señora Matthews, dijo Sarah, su voz aún suave. ¿Está usted al tanto de las prácticas comerciales de su esposo? Por ejemplo, ¿es usted signataria de alguna cuenta offshore? Produjo copias ampliadas de registros bancarios obtenidos legalmente a través de citaciones a las corporaciones fantasma. Mostraban claramente la firma confidente y en bucle de Olivia en transferencias bancarias de las mismas cuentas utilizadas en el esquema de malversación. Olivia balbuceó, su compostura resquebrajándose. Yo solo firmé lo que Derek me dijo que firmara. No entendí para qué eran. Así que usted fue una participante voluntaria, aunque ignorante, en un fraude multimillonario, Sarah presionó suavemente. Disfrutó de los frutos de ese fraude, los coches, la casa, las joyas, sin preguntar nunca de dónde venía el dinero. No lo sabía, gritó Olivia, mirando desesperadamente hacia Derek. Pero él no la miró a los ojos. Estaba mirando sus propias manos como si nunca las hubiera visto antes. Este era el momento. La fachada se estaba desmoronando. Pero no había terminado. Quería derribar todo el edificio hasta los cimientos. Su señoría, anunció Sarah, su voz resonando con una nueva gravedad. La defensa llama a un testigo inesperado al estrado, la señorita Catherine Williams. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a mi padre encogerse físicamente, una sacudida repentina y violenta. La mano de mi madre voló a su boca, sus ojos muy abiertos de terror. Catherine, una anciana pequeña y frágil con ojos de acero puro, caminó lenta pero decididamente hacia el estrado de los testigos. Su testimonio fue devastador. Con una voz tranquila y clara que mantuvo la atención de todos en la sala, relató la historia de la muerte del trabajador de la construcción hace 20 años. Describió las abrumadoras pruebas contra Derek. Y luego describió cómo su jefe, el estimado juez William Carter, había hecho desaparecer todo. Lo llamó mantener la integridad del sistema, dijo Catherine, su voz temblaba ligeramente con una indignación de 2 décadas. Dijo, la prometedora carrera de un joven no debería arruinarse por un error trágico. Me dijo que extraviara el informe del ingeniero. Enterró las pruebas. Lo vi hacerlo con mis propias manos. La sala del tribunal estaba en completo silencio, excepto por el sollozo ahogado y desgarrado de mi madre. Mi padre permaneció inmóvil, su rostro una máscara de piedra gris, pero una sola gota de sudor trazó un lento camino por su sien. Todos los ojos estaban sobre él, el pilar de la justicia, ahora expuesto como un fraude. Pero el golpe final y aplastante aún estaba por llegar. Mientras Thorne balbuceaba, intentando objetar, calificando el testimonio de rumor no corroborado de una anciana senil, Sarah levantó una mano. Solo una cosa más, su señoría. Asintió hacia la parte trasera de la sala. Rachel Hayes pulsó una tecla en su portátil. Una gran pantalla que había sido instalada antes, supuestamente para presentar documentos, cobró vida. En ella había una transmisión de vídeo en vivo. Era una toma de ángulo alto, ligeramente granulada, de la lujosa oficina en casa de Derek Matthews.
Y allí estaba el propio Derek en su teléfono de oficina, de espaldas a la cámara oculta que habíamos instalado semanas atrás dentro de un detector de humo. Estaba pálido, frenético, caminando como un animal enjaulado. No me importa cómo lo hagas, solo deshazte de todo. Su voz, claramente audible a través de los altavoces de la sala, era diminuta y chillona por el pánico. Todo. Los libros auxiliares, los registros de transferencias offshore, los archivos del proyecto X, tritúralos, quémalos, hazlo ahora. Estaba hablando con su asistente ejecutivo. Estaba reaccionando en tiempo real al testimonio de Catherine, del que alguien en la sala, sospechábamos que su propio abogado, obviamente le había enviado un mensaje de texto. Estaba intentando activamente destruir pruebas frente a todo el tribunal. Se acabó. El silencio en la sala era absoluto, profundo. Era el silencio de un edificio justo antes de que su estructura interna ceda. El abogado de Derek, Marcus Thorne, se hundió lentamente en su silla, con la cara entre las manos. Olivia soltó un gemido bajo, animal, de desesperación. Mi padre, el honorable William Carter, simplemente miró al vacío. Un hombre completamente e irrevocablemente roto. La jueza, una mujer con fama de impasible, miró desde la transmisión en vivo en la pantalla al estrado de los testigos ahora vacío, luego a la mesa de la defensa donde Derek se había sentado con tanta confianza. Su rostro era una nube de pura furia judicial. Golpeó su martillo, el sonido resonó en el silencio como un disparo. El juego había terminado. Jaque mate. Y la victoria fue silenciosa, absoluta y absolutamente devastadora. El caos que estalló después de que cayera el martillo de la jueza no fue ruidoso, pero fue rápido y decisivo. No hubo gritos, ni una persecución dramática. Solo estaba la fría y eficiente maquinaria de la ley, que una vez dirigida en la dirección correcta, comenzó a funcionar con una fuerza aterradora. A la luz de la extraordinaria y profundamente perturbadora evidencia presentada hoy, dijo la jueza Hawthorne, su voz goteando hielo mientras contemplaba los restos del caso de la defensa. La orden de custodia temporal de este tribunal se anula de inmediato y de forma permanente. Se concede la custodia legal y física completa y permanente del menor, Lucas Carter, a su padre, el señor Nathan Carter, con efecto inmediato. Sentí que un aliento abandonaba mi cuerpo, uno que ni siquiera sabía que había estado conteniendo durante un año. Una ola de mareo me invadió. Extendí la mano hacia atrás sin mirar y tomé la mano de Rachel. Ella me la apretó con fuerza. Una afirmación silenciosa, lo logramos. La jueza no había terminado. Sus ojos, como fragmentos de granito, recorrieron la sala. En cuanto a la evidencia de manipulación de testigos, conspiración para cometer fraude, malversación y obstrucción de la justicia, este tribunal entregará la transcripción completa, todos los testimonios y todas las pruebas a la oficina del fiscal de distrito para una investigación criminal inmediata. Miró directamente al espacio vacío donde Derek y Olivia habían estado sentados, luego con una expresión de profunda decepción a mi padre. Alguaciles, por favor escolten al señor y la señora Matthews a una sala de detención. No deben salir de este edificio hasta que sean atendidos por los detectives. Dos agentes uniformados que habían estado de pie impasiblemente junto a la puerta se movieron hacia ellos. La ilusión de su poder se desvaneció. Eran solo un hombre y una mujer, despojados de su riqueza e influencia. Olivia se desplomó, sollozando histéricamente entre sus manos. Derek estaba rígido, su rostro una máscara en blanco de shock. Había creído que era intocable durante tanto tiempo. Simplemente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Mientras se los llevaban, su costoso abogado, Marcus Thorne, ni siquiera los miró. Ya estaba guardando su maletín, con el rostro sombrío. Él sabía cuando un barco se hundía. La mirada de la jueza recayó entonces sobre mi padre. También se presentará una queja formal y urgente ante el Colegio de Abogados del Estado con respecto a la presunta conducta del exjuez William Carter hace 20 años, así como su posible papel como cómplice de los crímenes discutidos hoy. Mi padre no reaccionó. Simplemente se sentó allí, una estatua tallada en el arrepentimiento, mientras mi madre lloraba incontrolablemente a su lado. La vida que habían construido con tanto cuidado, la reputación impecable que habían valorado por encima de su propio hijo y nieto, había sido demolida en menos de una hora. Salí del juzgado y entré en el resonante pasillo de mármol, sintiéndome extrañamente entumecido. Estaba hecho.
Había ganado, pero no se sentía como una celebración. Se sentía como el final de una cirugía larga, dolorosa y necesaria. Víctor estaba allí, apoyado contra una pared lejana, con los brazos cruzados. Me vio acercarme, su rostro ilegible. No sonrió, pero cuando llegué a su altura, se despegó de la pared y puso una mano pesada en mi hombro. Lo hiciste, Nate, dijo, su voz ronca con una emoción que rara vez mostraba. Derribaste toda la estructura podrida sobre sus cabezas. Lo hicimos, lo corregí, con mi voz. Yo solo dibujé los planos. Tú y tu equipo balancearon la bola de demolición. Él solo asintió, una comprensión compartida pasó entre nosotros que no necesitaba más palabras. Esa tarde, fui a buscar a Lucas. Esta vez no había supervisor, ni límite de tiempo. Simplemente caminé por el largo y cuidado camino de entrada a la estéril mansión de Derek. La orden judicial recién firmada, aferrada a mi mano como una reliquia sagrada. Una niñera de aspecto aterrorizado abrió la puerta, con los ojos muy abiertos. Debía haberse enterado de la noticia. Me trajo a Lucas sin decir una palabra, una pequeña maleta ya empacada a su lado. Él corrió a mis brazos, escondiendo su rostro en mi pecho, su pequeño cuerpo temblaba. Vamos a casa, papá, susurró en mi camisa. ¿De verdad? Sí, amiguito, dije, mi voz espesa mientras lo abrazaba más fuerte. Vamos a casa para siempre. Unos días después, mi madre apareció en mi pequeño apartamento. Parecía más pequeña, más vieja, disminuida. Su impecable cabello estaba un poco desordenado. La ropa cara parecía colgarle. Parecía un fantasma persiguiendo las ruinas de su propia vida. No intentó poner excusas. No se disculpó. Eso habría requerido una responsabilidad que ella no poseía. En cambio, intentó negociar, el único lenguaje que ella siempre había entendido de verdad. Tu padre, lo van a arruinar, Nathan, dijo, su voz fina y quebradiza, despojada de su autoridad habitual. Su reputación, su pensión, todo. Tú podrías detener esto. Podrías decirle al fiscal que todo fue un malentendido, que la anciana estaba confundida. Simplemente la miré. Busqué en mi propio corazón cualquier atisbo de la vieja ira, del viejo dolor, pero no había nada, solo una vasta y vacía distancia. Un malentendido, repetí, mi voz plana e impasible. Intentaste quitarme a mi hijo. Te sentaste en un tribunal y te pusiste públicamente del lado del hombre que sistemáticamente intentó destruir mi vida. Te quedaste de brazos cruzados mientras tu esposo, el gran hombre de la justicia, protegía a un criminal cuya negligencia provocó la muerte de un hombre. Dime, mamá, ¿qué parte de eso fue exactamente el malentendido? Se encogió como si la hubiera golpeado. Lágrimas de autocompasión, no de remordimiento, brotaron de sus ojos. Es tu padre, gritó, su última defensa desesperada. Y Lucas es mi hijo, respondí, mi voz tan dura e inflexible como la piedra. Tomaste tu decisión hace años. Elegiste tus secretos y tu estatus por encima de tu familia. Ahora tienes que vivir con esa elección. Tengo que irme. Llevo a mi hijo al parque a volar una cometa. Cerré la puerta suave pero firmemente. No fue un acto de ira. Fue un acto de arquitectura. Fue construir un muro donde antes había una puerta, un muro de carga necesario para proteger la nueva vida que ahora tenía la oportunidad de construir para mí y mi hijo. El pasado era un edificio condenado lleno de fantasmas y podredumbre, y finalmente me alejaba de los escombros para siempre. Los 2 años que siguieron al desmantelamiento en el tribunal no fueron para regocijarse en la victoria o alimentar viejos rencores. Fueron para el trabajo tranquilo, difícil y profundamente satisfactorio de la reconstrucción. Las consecuencias legales para los demás fueron un ruido distante que se desvaneció gradualmente. Como se predijo, Derek y Olivia, enfrentados a una montaña de pruebas irrefutables, llegaron a acuerdos con la fiscalía para evitar un prolongado juicio público. Derek recibió una considerable pena de prisión de 7 a 10 años por fraude, malversación y obstrucción de la justicia. Olivia, por su papel como cómplice voluntaria, obtuvo 18 meses en una instalación de baja seguridad y años de libertad condicional. Su vida de lujo había terminado. Mi padre, William Carter, fue objeto de una fulminante investigación por parte del Colegio de Abogados del Estado.
Fue inhabilitado con deshonra. Los cargos criminales relacionados con el encubrimiento de hace 20 años fueron difíciles de probar más allá de toda duda razonable después de tanto tiempo. Pero su carrera, su legado, fue completamente aniquilado. Él y mi madre vendieron su gran casa en Buckhead por una fracción de su valor y se mudaron a un pequeño pueblo anónimo en el noroeste de Florida. Desaparecieron en un exilio autoimpuesto de vergüenza. Recibí notificaciones formales de sus abogados con respecto a la venta y la disolución de sus activos, pero nunca más volví a tener noticias directas de ellos. Fue como si hubieran dejado de existir. Para mí, la vida comenzó de nuevo, ladrillo a ladrillo. Lo primero que hice fue vender mi pequeño y solitario apartamento y comprar una modesta casa con un gran patio trasero cubierto de vegetación en un barrio tranquilo y familiar. Lucas necesitaba césped para correr y un árbol para trepar. Necesitaba normalidad. Necesitaba un hogar, no solo un lugar para dormir. Pasamos ese primer verano pintando las paredes, plantando un pequeño jardín y construyendo una casa en el árbol en el viejo roble de atrás. Comenzó terapia con una maravillosa psicóloga infantil, la doctora Martínez, quien lo ayudó a encontrar las palabras para el miedo y la confusión que había soportado. Ella le enseñó que estaba bien estar enojado, bien estar triste, y que nada de eso era su culpa. Lentamente, con mucho esfuerzo, vi la luz brillante y curiosa volver a sus ojos. Su risa fácil y burbujeante, que se había vuelto tan rara durante ese año oscuro, comenzó a llenar las habitaciones de nuestro nuevo hogar. Era el mejor sonido del mundo. No volví a la arquitectura corporativa. La experiencia me había dejado un sabor amargo permanente. Ya no quería pasar mi vida construyendo relucientes monumentos a la riqueza y al ego. Víctor, siempre pragmático, me ofreció una asociación permanente y bien remunerada en su firma. ¿Podríamos fusionarnos?, había dicho. Carter y Carter Seguridad y Diseño. Seríamos imparables. Estaba agradecido, más de lo que las palabras podían decir, pero tuve que rechazarlo. Necesitaba construir algo que fuera completamente mío, en mis propios términos. Así que, con un pequeño préstamo para negocios y mi reputación restaurada, inicié mi propia firma. La llamé Diseño Fundacional Carter. Mi misión era simple, casi ridículamente idealista: crear espacios que sirvieran y fortalecieran a las comunidades, bibliotecas, escuelas, complejos de viviendas asequibles, centros comunitarios. Era el trabajo que siempre había amado, el trabajo que mi familia había despreciado una vez, como los pequeños proyectos de caridad de Nathan. No era glamuroso. No ganaba premios ostentosos ni me hacía aparecer en revistas de lujo, pero era real. Era significativo. Mi primer gran proyecto fue un centro comunitario en un barrio desfavorecido y olvidado de Atlanta. Sería un lugar para programas extraescolares, capacitación laboral para adultos, y lo que es más importante para mí, servicios de apoyo y refugio temporal para familias afectadas por el abuso doméstico y emocional. Me sentía bien. Sentía que estaba tomando los escombros y el dolor de mi propia experiencia y construyendo algo fuerte, útil y hermoso con ellos. Mi viejo mentor, James Sullivan, que había sido una de las pocas personas de mi vida anterior que me apoyó, salió de su retiro para ayudarme con el diseño. Esto es lo que siempre estuviste destinado a hacer, Nathan, me dijo una tarde, mirando los planos extendidos en mi nueva mesa de dibujo. Solo tenías que derribar tu vieja vida para construir esta. Elena Rodríguez, la valiente consejera escolar que había arriesgado su trabajo para ayudarme, dejó el tóxico y adinerado ambiente de esa escuela privada y se unió para dirigir los programas juveniles del centro. Tenía una pasión y una empatía transformadoras. Y Rachel, bueno, Rachel siempre estuvo allí. Nuestra amistad, forjada en las trincheras de nuestra guerra contra Derek, floreció lenta y naturalmente en algo más. No fue un romance dramático, de película. Fue más tranquilo, más fuerte. Era ella apareciendo con pizza las noches en que yo estaba demasiado cansado para cocinar. Era yo arreglando el grifo que goteaba en su fregadero. Éramos los dos sentados en mi porche trasero después de que Lucas se dormía, hablando durante horas de todo y de nada. Ella lo ayudaba con sus deberes de programación, enseñándole a construir videojuegos simples y divertidos. Se convirtió en una parte de nuestras vidas, una fuente de calidez, estabilidad e ingenio afilado. Una noche estábamos sentados en ese porche, escuchando el zumbido de las cigarras en la cálida noche de Georgia. «¿Sabes?», dijo en voz baja, con la cabeza apoyada en mi hombro.
Hace un año, eras una persona diferente. Estabas a la defensiva, como si siempre esperaras el siguiente golpe. Lo estaba, admití. Ya no lo estás, dijo ella. Pareces en paz. Tengo mucho por lo que estar agradecido, dije, mirándola bajo el suave resplandor de la luz del porche, y la mayor parte está justo aquí. Ella sonrió, una sonrisa real, sin reservas, que me hizo doler el corazón de la mejor manera posible. Y en ese momento tranquilo y perfecto, simplemente se sintió bien. Me incliné y la besé. No fue un beso de pasión desesperada, sino de tranquila gratitud, de dos personas que habían visto lo peor del mundo y habían elegido construir algo hermoso juntas. De todos modos, ella se convirtió en mi compañera en todos los sentidos de la palabra. Creamos nuestra propia pequeña familia, una familia elegida. Víctor y su esposa se convirtieron en nuestros invitados habituales a la cena del domingo. Sus hijos y Lucas eran tan unidos como hermanos. James, Elena y su esposo, incluso Catherine Williams, la valiente secretaria que había dicho la verdad. Todos formaban parte de nuestro círculo. Éramos una colección extraña y ecléctica de personas unidas no por la sangre, sino por la experiencia compartida de enfrentarse a un matón y ganar. Un sábado por la tarde, estaba en el lugar de construcción del centro comunitario. La enorme estructura de madera ya estaba levantada y el edificio finalmente comenzaba a tomar forma, a parecerse al sueño que había tenido en papel. Lucas estaba conmigo, con un pequeño casco amarillo y mirando los planos con una expresión seria y concentrada. «Estás construyendo esto para gente que necesita ayuda, ¿verdad, papá?», preguntó, trazando con un dedo las líneas del centro de guardería. «Así es, amigo. Un lugar seguro». Levantó la vista de los planos hacia el esqueleto de acero del edificio, luego me miró a mí, sus ojos llenos de una sabiduría más allá de sus años. «Es una buena base», dijo, haciéndose eco de las palabras que le había enseñado hace tanto tiempo sobre un montón de legos esparcidos. Me arrodillé y lo abracé, la garganta apretada por una emoción abrumadora. Tenía razón. Era una buena base. Y esta vez supe con cada fibra de mi ser que estaba construida para durar. 10 años. Toda una década transcurrió, no en un abrir y cerrar de ojos, sino en una serie de momentos profundamente atesorados. La vida ya no era una dramática batalla judicial. Era tranquila. Era buena. Era el hermoso y mundano ritmo de una vida bien vivida. Eran obras escolares donde Lucas olvidaba sus líneas, partidos de béisbol donde realmente bateaba la pelota, y vacaciones familiares en la costa donde no hacíamos nada más que construir castillos de arena y quemarnos con el sol. Diseño fundacional Carter prosperó. Construimos bibliotecas en pueblos rurales, clínicas en barrios urbanos desatendidos y una red de casas seguras pequeñas y bellamente diseñadas para familias que huían del abuso. Mi filosofía de diseño, que integraba principios de seguridad psicológica y protección con belleza y función, comenzó a ser notada. No había buscado reconocimiento, pero me encontró de todos modos en la silenciosa gratitud de las comunidades a las que servíamos. Rachel y yo nos casamos en una sencilla ceremonia en nuestro patio trasero, justo al lado de la robusta casa del árbol que Lucas y yo habíamos construido. Lucas, ahora un adolescente larguirucho que era más alto que yo, estuvo a mi lado como mi padrino. Víctor pronunció un brindis que fue a partes iguales rudo, hilarante y profundamente conmovedor, avergonzándome y haciéndome llorar a partes iguales. Nuestra familia elegida estaba toda allí, un testimonio del hecho de que la familia es algo que construyes, no solo algo en lo que naces. El momento más orgulloso de mi vida, sin embargo, llegó en un día de primavera brillante y ventoso en el MIT. Lucas, ahora un joven alto y seguro de sí mismo con mis ojos y la sonrisa rápida e inteligente de Rachel, se graduaba como mejor alumno de su clase de arquitectura. Me senté entre Rachel y Víctor, mi corazón sintiendo que iba a salirse de mi pecho. Cuando Lucas subió al podio, habló con una pasión y claridad que me dejaron sin aliento. Habló sobre el poder de la arquitectura, no solo para albergar cuerpos, sino para sanar espíritus y moldear futuros. Y al final de su discurso, miró a la multitud de rostros y sus ojos se encontraron los míos. Mi padre me enseñó la lección más importante sobre arquitectura, dijo, su voz clara y fuerte, resonando por todo el campo. Me enseñó que antes de construir algo que perdure, tienes que entender sus cimientos. Tienes que saber qué está podrido y qué es verdad. Y me enseñó que los cimientos más fuertes no están hechos de hormigón y acero,
sino de integridad, verdad y el coraje de proteger a las personas que amas. No es solo mi padre. Es mi héroe. Las lágrimas me corrían por el rostro. Ni siquiera intenté secármelas. Eran lágrimas de pura y absoluta alegría, que borraban los últimos vestigios del viejo dolor. Toda la lucha, todo el miedo, toda la pérdida. Todo había llevado a esto, a este joven increíble listo para salir y construir un mundo mejor. Ese invierno, nuestra casa se llenó de luz y risas. Era Nochebuena. El contraste con aquella horrible noche de hace tantos años era tan marcado, que casi era una presencia física en la habitación. El árbol de Navidad de nuestro salón no era una pieza de exposición de decorador. Estaba ligeramente torcido, alegremente cubierto por una mezcla caótica de adornos hechos a mano de la infancia de Lucas y luces parpadeantes. El aire olía a canela, pavo asado y satisfacción. Alrededor de nuestra mesa de comedor estaba nuestra verdadera familia, yo, Rachel y Lucas, Víctor, su esposa y sus hijos, que ahora eran adolescentes ruidosos, James Sullivan, más canoso, pero todavía tan agudo como siempre, Elena y su esposo. Una mesa llena de personas unidas por la lealtad, el respeto y el amor. Mientras miraba los rostros sonrientes, a mi hijo riendo de uno de los chistes terribles de Víctor, a la mano de mi esposa descansando cálidamente sobre la mía, pensé en esa sensación fría y hueca que tuve al salir de la casa de mis padres por última vez. Había pensado en ese momento que estaba perdiendo a mi familia. Estaba tan equivocado. Solo estaba saliendo de un edificio que había estado condenado durante años. Una estructura cuyas bases estaban podridas hasta la médula. Esto, justo aquí, era mi hogar. Lo había diseñado yo mismo, con un poco de ayuda de mis amigos. Y era lo mejor que había construido.